pastor. Muy buenas noches. Es un gozo saludarles y poder estar juntos nuevamente para abrir el santo libro de nuestro Dios. Ya hemos pedido la dirección del Espíritu Santo y ahora vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla a través del santo libro de Dios. Anoche iniciamos viendo sobre las señales de la venida del Señor Jesús y el gran engaño en el mundo religioso sobre lo que es la venida de Cristo. Esta noche vamos a aprender cómo va a ser la venida del Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, están posiblemente las palabras más hermosas del Señor Jesús. La promesa más bienaventurada, más dichosa. Dice así, comenzando en el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren qué promesa más extraordinaria. Las palabras más lindas de toda la Biblia son esas tres que están en el medio allí. Vendré otra vez. Es una promesa del Señor Jesucristo. Cuando Él se fue, dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. No estéis tristes, no se turbe vuestro corazón. Me voy, pero vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa bendita del Señor Jesús está a punto de hacerse una feliz realidad. Él nos dejó señales. Nos dijo, cuando vosotros veáis estas cosas que están sucediendo, sabed que mi venida está cerca, a las mismas puertas. Y anoche vimos una de esas señales. El engaño en el mundo religioso. Cómo se proliferarían falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas y engaños con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, al seguir estudiando sobre su venida y los acontecimientos que van a circundar esa venida, vamos a aprender de qué manera es que vendrá el Señor Jesús. Hay un grupo religioso muy conocido. No es mi propósito atacar a ningún grupo religioso, pero a manera de ejemplo lo voy a mencionar, no el nombre del grupo religioso. Son muy conocidos porque visitan los hogares de casa en casa enseñando la palabra de Dios. Pero este grupo religioso dice que nuestro Señor Jesucristo ya regresó a esta tierra, que ya está aquí, que Él ya está reinando. Y por eso esa organización religiosa dice que son los que proclaman el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que la fecha en que Cristo vino a esta tierra y comenzó a reinar fue en el año 1914. Usted dirá, bueno, yo nunca había escuchado esto. Si ustedes estudian con los representantes de este grupo religioso, de esta organización religiosa, una de las primeras cosas que les van a enseñar es que la venida de Cristo fue en forma invisible. Él vino espiritualmente. No lo podemos ver físicamente, pero Él ya está aquí y ya está reinando. Y cuando Él llegue a poner a todos sus enemigos bajo su control, entonces Él manifestará su reino visible después de la gran batalla del Armagedón.
esa enseñanza de la venida, aunque esa organización religiosa le llama a la venida de Cristo su parusía. Parusía quiere decir en el idioma griego la presencia de Cristo en esta tierra. Él vino en forma invisible y está presente ya con nosotros. Hoy vamos a aprender lo que el mismo Señor Jesús enseñó con respecto a su venida. Cuando Él ascendió al cielo, encontramos la historia en el libro de Hechos. Después de San Juan, viene Hechos de los Apóstoles. ¿Todos tienen su Biblia esta noche? ¿Alguien no recibió un ejemplar de la Biblia a la entrada? ¿Alguien no tiene Biblia? Levante la mano y les vamos a hacer llegar un ejemplar de la Biblia. Muy bien. Aquí hace falta una Biblia, por favor. Muchas gracias. Siempre déjenme las Biblias afuera, las cajas, cada noche para que los que las necesiten puedan recibir una a la entrada. Aquí tengo una. Esta no la voy a usar, se la voy a hacer llegar a usted. ¿Me la alcanzan, por favor? Muchas gracias. Hechos capítulo 1. Cuenta la historia de cuando Cristo ascendió al cielo. Dice así en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta fue la declaración de esos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles. Los discípulos estaban viendo. Dice que después que él habló con ellos, los bendijo, de pronto comenzó a ser levantado, elevado en el aire. Le recibió una nube, y mientras que la nube iba alzándose, los discípulos estaban todos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y cuando finalmente la nube le ocultó de sus ojos y se perdió allá en la distancia mientras ascendía al cielo, finalmente los discípulos bajaron su rostro y se dieron cuenta que había dos que no habían estado antes con ellos, dos ángeles. Y dice que los ángeles les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir que la declaración de los ángeles, registrada en la palabra de Dios, es que Cristo va a regresar a esta tierra de la misma manera como se fue. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se fue en forma visible. Sus discípulos lo estaban viendo. Estaban hablando con él. El mismo autor del libro de Hechos de los Apóstoles se llama el médico San Lucas. Él escribió Hechos de los Apóstoles, lo dice en el versículo 1, y también él escribió el Evangelio según San Lucas. Al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nos cuenta la misma historia de cómo él ascendió al cielo. San Lucas capítulo 24 dice allí en el versículo 50: y Jesús los sacó fuera hasta Betania
y alzando sus manos los bendijo. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Los estaba bendiciendo y después que los bendijo, fue llevado arriba al cielo. Y los ángeles dijeron, va a venir de la misma manera como se fue. Ahora noten, Jesús se fue al cielo en forma visible. Los discípulos estaban hablando con Él. Él los estaba bendiciendo. Lo estaban viendo. Es más, lo siguieron viendo con sus ojos hasta que fue recibido arriba en el cielo y ya se ocultó de su vista a la distancia. Quiere decir que cuando Él venga, va a regresar en forma visible, tal cual como se fue. Ahora yo pregunto, ¿se fue con un cuerpo físico de carne y hueso o se fue con un cuerpo, o más bien sin cuerpo, como espíritu? ¿Será que Él ascendió al cielo con un cuerpo físico, real, literal, de carne y hueso? Porque dice que va a volver como se fue. Y si se fue en forma física, entonces va a regresar en forma física. ¿Dónde podemos leer que cuando Él resucitó, resucitó con un cuerpo real, físico? Allí mismo, a donde tenemos abierto, en el capítulo 24 de San Lucas, cuenta la historia de cómo Jesús se apareció a los discípulos reunidos. Dice en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Con qué cuerpo resucitó? Con un cuerpo de carne y huesos. Con ese cuerpo se apareció a sus discípulos. Ellos estaban espantados porque lo habían visto morir, lo habían visto cómo lo pusieron en la tumba. Y ahora se les aparece y dice que pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y sigue diciendo, versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Por qué creen que les mostró las manos y los pies? Para que se dieran cuenta que Él mismo era, porque en las manos y en los pies estaban las cicatrices de cómo lo habían clavado en la cruz hacía tan solo unos días antes. Les mostró las manos y los pies. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Pregunto, ¿los espíritus comen?
comen comida física. Él comió delante de ellos para demostrarles que no era un espíritu, que era realmente un ser real, el mismo que había muerto, el mismo que resucitó. Y entonces les dijo, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, les dijo, sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se fue separando de ellos y fue llevado arriba al cielo. El mismo Jesús que les apareció después de su resurrección, que les mostró las marcas en las manos y en los pies. El mismo Señor Jesús que había resucitado de los muertos, que comió delante de ellos, es el mismo que ascendió al cielo. Se fue con un cuerpo físico y va a regresar de la misma manera como se fue. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que nuestro intercesor, nuestro mediador en el cielo, es un ser humano? Es un hombre de carne y huesos como tú y como yo. Es casi increíble pensar eso, que quien está a la misma diestra de Dios como mediador, por sus venas corre sangre humana. Tiene nuestros genes. Es de nuestra misma naturaleza. Primera de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo dice que ese que intercede, que es mediador entre Dios y los hombres, es un hombre como tú y como yo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. El que está como mediador ante Dios y los hombres es un hombre. Y cuando Él venga a juzgar, va a venir a juzgar como hombre, con un cuerpo físico. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Dice allí en el versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Fíjense lo que dice, aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El que va a venir a juzgar al mundo con justicia es aquel varón, el mismo que resucitó de los muertos y que va a venir a juzgar con justicia.
Oh, la palabra de Dios dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice el versículo 1, segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que no solamente va a venir como varón, como hombre, de la misma manera como subió al cielo, pero va a venir con la autoridad de juzgar a todos los seres humanos. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Él recibió esa autoridad. Vamos a leerlo en San Juan, en el capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Dice en el versículo 21 en adelante: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también, versículo 27, le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Así que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el versículo que sigue, el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Estamos en el 29. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Cuántos van a escuchar la voz del Hijo de Dios y van a volver a la vida? ¿Cuántos? ¿Qué decía el versículo 28? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos. Unos van a salir para resurrección de vida y los otros para resurrección de condenación. ¿Saben? Vamos a detenernos un momentito en esto, porque aquí hay una verdad que necesitamos comprender. Ese es otro gran engaño en el mundo cristiano. Anoche vimos el engaño de los que enseñan que la venida de Cristo va a ser en forma invisible, que va a venir y nadie lo va a ver, y de pronto se va a arrebatar, a raptar a su iglesia en lo que se llama la doctrina del rapto secreto. Pero ahora estamos aprendiendo que cuando Él venga va a venir en forma visible, va a venir con cuerpo físico y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
El segundo gran engaño, y esto prácticamente lo cree el mundo cristiano, todas las iglesias, no solo la iglesia madre, la grande, la iglesia católica, sino todas las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, enseñan lo mismo. Que cuando una persona muere, si fue buena, eso sí, muy buena, ¿verdad? Se va al cielo. Y la Iglesia Católica hasta canoniza a los muertos. Dicen, no, ya le podemos rezar, porque de este sí tenemos la seguridad de que está en el cielo. Entonces, la Iglesia Católica los declara santos, primero beatos y luego santos, los canoniza y ya se les puede rezar porque están en el cielo. Están cerca de Dios, se les puede pedir favores y ellos, como están cerquita de Dios, pues pueden interceder por nosotros. Pero si una persona fue mala, cuando alguien se muere nadie es malo, ¿verdad? Son todos buenos. Pero dice la doctrina católica que si una persona fue mala, muy mala, se va al infierno. Y allá en el infierno se están quemando las almas de todos los impíos, los rebeldes, los malos. Pero resulta que esta misma doctrina la enseñan todas las iglesias. Usted lo puede escuchar hasta por la radio, la televisión. Ah, nuestro hermano. Que el Señor lo tenga en su gloria. Allá está con Cristo, gozando, alabando a Dios en el cielo. Y así dicen. El refrán de la gente es que Dios lo tenga en su gloria. Pero luego también dicen que en paz descanse. ¿Cuál de los dos es? ¿Que en paz descanse o que Dios lo tenga en su gloria? Les digo, este es un gran engaño. No es que yo no crea en el cielo, no es que yo no crea en el infierno, yo creo en el cielo, creo en el infierno porque está en la Biblia, pero no creo que nadie al morir se vaya al cielo, se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si al morirse se van al cielo, se van al infierno, pues ya están juzgados entonces. Y si ya están juzgados, ¿a qué va a venir Él a juzgar a los vivos y a los muertos? Si en el momento de la muerte se van ya a su recompensa a gozar en el cielo, ¿a qué va a venir Él a tener el juicio? Y si en el momento de la muerte se van directamente a quemarse en el infierno, entonces ¿para qué el día del juicio final? ¿Cuándo fueron juzgados? Y si no han sido juzgados, ¿cómo pueden estar en el cielo o en el infierno? Qué contradicción, ¿verdad? Pero escuchen, por favor, la palabra de Dios no se contradice. Las doctrinas de las iglesias, las doctrinas de los hombres se contradicen, pero la palabra de Dios no se contradice. La Biblia dice que todos, buenos y malos, ricos y pobres, pequeños y grandes, toditos, están en el sepulcro. ¿Notaron lo que decía el versículo que leímos? Vamos a leerlo otra vez, San Juan 5:28. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde es que están los muertos? ¿Dónde? En el sepulcro. No dice que están en el cielo o que están en el infierno. Bueno, antes también se enseñaba la doctrina del limbo, pero ya el Papa Benedicto XVI, el Papa anterior a este, dijo que esa doctrina y desapareció el limbo.
por cientos y miles de años la gente fue enseñada que si no bautizaban a sus niños pequeñitos y se morían sin que los bauticen, se iban a un lugar donde ni sufrían ni gozaban, era un lugar de oscuridad eterna y por toda la eternidad iban a estar en el limbo. Pero ahora, pues la Iglesia Católica dice que eso era tradición, enseñanza, pero que no es realmente así. Pero la doctrina del purgatorio sí la siguen enseñando. Y dicen que si una persona pues no fue ni muy muy buena, ni tan mala, ni muy ni tan, entonces tiene que ir a un lugar intermedio que se llama el purgatorio, donde tiene que purgar o pagar por sus ofensas. Y dicen que están en pena en el purgatorio, penando o haciendo penitencia por los pecados cometidos, y que hay que rezar por ellos. Y que cuanto más usted reza, pues más rápido van a salir del purgatorio. Amigos, todas esas enseñanzas no tienen su base en la palabra de Dios. No van a encontrar un solo versículo en todo el santo libro de Dios que enseñe el purgatorio, ni que enseñe el limbo, ni que diga que los muertos van al cielo al morir o van al infierno al morir. Lo que dice la Biblia es que todos los muertos están en los sepulcros esperando el día del juicio. Y a eso va a venir Cristo, a hacer juicio. Hebreos es una epístola del apóstol Pablo. Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 27 dice así: de la manera que está establecido para los hombres. Esto es algo que Dios ha establecido. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De aquí es donde nosotros sacamos la frase, la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que Cristo aparecerá por segunda vez. La primera vez dice que vino a ser ofrecido para llevar los pecados de muchos. Vino a nacer. Nació en Belén, de Judea. Vivió una vida de perfecta obediencia, nunca pecó. Fue crucificado. Resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso enseña la palabra de Dios. Y vendrá por segunda vez para hacer juicio, como leímos en el versículo anterior, y para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo es que vamos a ver la salvación del Señor? Cuando Él venga, en su venida. Los que estemos vivos y los que resuciten. Vamos a San Mateo en el capítulo 25. San Mateo en el capítulo 25. Esta es una escena impresionante del juicio final. Comenzando en el versículo 31, son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Él venga, fíjense que dice que va a venir en su gloria, va a venir en forma gloriosa y no va a venir solo. ¿Con quién va a venir acompañado? ¿Con quién? No dice con los ángeles. ¿Qué dice? Con todos los santos ángeles.
¿Cuántos son los ángeles? La Biblia dice que son millones de millones. Y cuando Él aparezca, va a venir acompañado con todos sus santos ángeles y se va a sentar en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo es que los redimidos van a heredar el reino de los cielos preparado para los fieles? Cuando Él venga en su gloria, cuando sean reunidas delante de Él todas las naciones y Él haga el juicio final. Dice que va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también va a decir a los de la izquierda, a los cabritos. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Y estos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo no sé, algo que está tan claro en la palabra de Dios, cómo la gente no lo puede ver, que está pero tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, que cuando Él venga en su gloria va a ser el juicio final y unos van a entrar a la vida eterna y los otros van a ir al castigo eterno. Pero no antes, no cuando uno se muere. La Biblia enseña que los muertos están muertos y no saben nada. Ahora, yo sé que esto es un poquito de shock para algunos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen algún ser querido que la muerte les arrebató? Puedo ver las manos. ¿Cuántos tienen algún ser querido que la muerte les ha arrebatado? Mi esposa perdió a su mamá cuando tenía 11 años de edad. Quedó huérfana de su mamá y ella era la mayor de 3 hermanos. Tenía un hermano de 9 años y el otro de 7 años. Quedaron huérfanos de su mamá. Y como familia católica que eran, la abuela les decía: pórtate bien, que tu mamita te está viendo desde el cielo. Mabel, mi esposa, lloraba mucho porque la familia quedó dividida. El papá tenía que trabajar, tenía que dar a los hijos, y una tía tenía un hijo, la otra tía tenía a otro, y la abuela tenía a la otra. Y cada uno estaba en una casa distinta. Y ella lloraba, y la abuela le decía: no llores, que vas a entristecer a tu mamita. Y ella le decía: ¿y entonces si mi mamita
está en el cielo. ¿Cómo va a ser el cielo un lugar feliz si ella va a estar llorando? Contradicciones. ¿No es mucho más bonito saber que nuestros seres queridos están dormiditos? La Biblia dice que no saben nada mientras están muertos. Vamos a leerlo en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9. Dice el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, versículo 6, su odio y su envidia fenecieron ya, terminaron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense lo que dice. Su amor, su odio y su envidia ya acabaron. Si estuvieran en el cielo, tuvieran amor para con Dios. Si estuvieran en el infierno, tendrían odio, tendrían envidia. Pero dice que todo terminó con la muerte. Y ya no pueden tener más parte en lo que sucede debajo del sol. Pero la gente le tiene miedo a los muertos. Dice que se aparecen. La gente dice, por ahí anda un ánima en pena. Y les hacen los novenarios y le rezan para que el alma ya encuentre su camino para donde va. Porque dice que anda rondando todavía alrededor de la casa. La Biblia dice que no pueden tener más parte en todo lo que se hace debajo del sol. El versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Porque en el Seol, o como dice la versión antigua, ¿saben lo que es la palabra Seol? Es la palabra hebrea. Pónmelo en la versión antigua. Porque en el sepulcro, ahí está. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, o Seol, Seol es el nombre hebreo para el lugar de los muertos, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. En el sepulcro no hay nada. Ni trabajo, ni obra, ni ciencia, ni conocimiento, ni sabiduría. Los muertos nada saben, están dormidos hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a una resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación, de muerte. Cuán sencilla es la enseñanza de la palabra de Dios y tan fácil de entender. No hay ninguna contradicción. Y no es más lindo saber que nuestros seres queridos están dormiditos, no saben de lo que pasa. Y qué bueno que no lo saben, ¿verdad? Porque me ha tocado ver a familias que todavía está tibio el cuerpo del que se murió, cuando ya los hijos se están sacando los ojos y peleándose entre ellos. Me tocó aquí en California ir a un sepelio en una familia que yo conocí hace muchos años, y la policía estaba allí para prohibir que parte de la familia llegara porque se iban a agarrar a los tiroteos en el mismo cementerio. Qué bueno que nada saben, ¿verdad? Dice el libro de Job, en el libro de Job, hablando acerca de los muertos justamente. Dice en el capítulo 14, versículo 21, sus hijos tendrán honores o serán honrados, y él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá
de ello. No importa lo que pase, ellos nada saben. Allí mismo, en el capítulo 14, donde tenemos abierto, dice en el versículo 7 en adelante: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. El hombre está dormido, no hay quien lo despierte hasta la venida del Señor Jesús. Versículo 14: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, versículo 15, llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. En la venida del Señor, cuando Él venga, Él nos va a llamar, y todos los que oyeren la voz del Hijo de Dios resucitarán. Él nos llamará y nosotros le responderemos: tendrás afecto a la hechura de tus manos. Esa es la enseñanza de la Biblia. Bien, nos salimos un poquito del tema de la venida de Cristo, pero tiene relación para que entendamos que los muertos van a resucitar para ser juzgados en la venida del Señor Jesucristo. Así que hemos aprendido en esta noche que cuando Cristo venga va a venir de la misma manera como se fue. Pregunta. Sí. En mi familia nos llevaban todo un domingo a la iglesia. Sí. Está bien, entiendo todo, pero quería explicar un poquito que cuando murió Jesús, Él les dijo que fuera a predicarles a los muertos. ¿Está seguro usted de eso? No fue así, que tenía que oír la palabra de Dios. ¿Y cómo los muertos se les puede predicar si la Biblia dice que los muertos no saben nada? Exacto, pero eso es lo que yo quiero entender. Si Él les dijo a sus apóstoles que estaba predicándole a los muertos, quiere decir que ¿A dónde está eso? ¿En qué lugar de la Biblia? en segunda de Pedro, que eso es lo que está. Sí, yo sé lo que le está refiriéndose, pero no dice que Jesús le dijo a sus apóstoles. El apóstol San Pedro hace una mención y de allí toman algunos para decir de que Cristo fue a predicar a los muertos, pero no dice eso el versículo. Vamos a leerlo. Es el único versículo del cual se podría sacar semejante conclusión, pero no dice exactamente eso el versículo. Vamos a leerlo. Está en segunda de Pedro, en el capítulo 3. Dice en el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Segunda de Pedro, es primera, perdón. Primera de Pedro 3:18. Lo estoy leyendo bien en mi Biblia, pero dije segunda. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. De aquí se toman muchos para decir, ya ven, Cristo cuando estuvo muerto le fue a predicar a los espíritus de los muertos. No dice eso. Dice que Él fue a predicar a los espíritus
encarcelados. Pero ¿cuándo les predicó? A ver, vamos a leerlo. El versículo que sigue lo explica. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Allí fue cuando Cristo predicó. Los espíritus encarcelados son los que estaban en la cárcel del pecado, viviendo en pecado, y finalmente fueron destruidos con el diluvio. Pero también ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. No se salvaron porque no quisieron, pero el Espíritu de Cristo a través de Noé, porque eso dice el mismo apóstol Pedro, fíjense, allí donde tenemos abierto, en el capítulo 1, dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas predicaban por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Antes de que Cristo viniera a esta tierra a nacer como un bebé en Belén, Él ya existía. Era uno con Dios desde toda la eternidad. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero todavía no se había hecho carne. Se hizo carne cuando nació en este mundo. Dice aquel Verbo, San Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Antes de que Él se hiciera carne y habitara entre nosotros, Él era espíritu, como Dios es espíritu. Él existió eternamente al lado del Padre como espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a través de los profetas de antaño, predicó a los encarcelados por el pecado en sus concupiscencias, pero no quisieron arrepentirse. Solo 8 se salvaron. Eso es lo que dice el pasaje, y está tan sencillo, solo que pues algunos le hacen decir a la Biblia lo que realmente no dice. El versículo no dice que fue a predicar a los muertos, y dice cuándo fue a predicar a los muertos. Sí, en el credo de los apóstoles y en el catecismo dice que Él descendió a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados en el infierno, pero es doctrina católica, no es doctrina bíblica, porque la palabra de Dios no se contradice, es cierto. ¿Le quedó explicado ese versículo? ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos viendo que la venida de Cristo va a ser en forma visible. ¿Cuántos lo van a ver? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice el versículo 7. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Los que lo crucificaron, los
que le atravesaron el costado con una lanza, los que le atravesaron sus manos y sus pies, los que lo traspasaron, esos también van a resucitar para verlo. Por eso dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hablando con personas que enseñan que Cristo ya vino en 1914, le saqué este versículo. Le dije, pero la Biblia dice que todo ojo lo verá. ¿Cómo ustedes dicen de que Él va a venir, pero que ya está aquí, pero que no lo podemos ver? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Todo ojo le verá, quiere decir los ojos de la fe. Lo vamos a ver con los ojos de la fe, no físicamente. Y los que tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, pues vamos a verlo, porque ya Él está aquí, lo vemos que ya está aquí nomás por los ojos de la fe. Yo le dije, pero hay un problema. Aquí dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Esos son los que tienen fe, se van a lamentar por Él. Pero lo van a ver. ¿Qué ojos de fe tienen los linajes de la tierra que se van a lamentar cuando Él venga? Obviamente no tienen fe y no están preparados, por eso se van a lamentar. Entonces, cuando la Biblia dice todo ojo le verá, está hablando en forma física, literal. Todo ojo le verá. Aún los que lo mataron, los que le traspasaron, van a resucitar para verlo venir coronado de gloria y de poder. Es más, Cristo se los dijo cuando lo estaban condenando a muerte. Miren lo que Él les dijo. En San Mateo, en el capítulo 26. San Mateo 26. Jesús está aquí ante Anás y ante Caifás, y lo están acusando y levantando falsos testigos contra él. Dice en el versículo 57, los que prendieron a Jesús, los llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes nada? Mira lo que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, a que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y te digo más, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bajo juramento, Jesús le dijo, van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Por eso los muertos van a resucitar, para recibir su castigo final. Ahora, nadie recibe el castigo final en el momento de la muerte. La Biblia dice que todos vamos a recibir la recompensa al mismo tiempo. Los que murieron antes no se nos adelantaron, ni nosotros nos vamos a adelantar a ellos. Anoche leímos un pasaje y vamos a repasarlo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, comenzando con el versículo 13 en adelante, dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos, ya lo leímos. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué bueno es saber que nosotros tenemos esperanza, que aún la muerte tiene solución con Cristo Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó. ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó? ¿Lo crees de corazón? Porque la Biblia dice que si crees en tu corazón y testificas con tu boca, serás salvo. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice la versión antigua, no seremos delanteros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Ni ellos se van a adelantar a nosotros a ver al Señor, ni nosotros nos vamos a adelantar a ellos a ver al Señor. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea su nombre. Así que en la venida del Señor, los muertos van a resucitar y los vivos juntamente con ellos. Vean esa expresión. Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Qué reunión maravillosa será esa. Hay un cementerio aquí en el sur de California que se llama el Forest Lawn. Y en ese cementerio está mi padre. Él también era predicador de la palabra de Dios, era pastor. Y él anhelaba estar vivo para la venida del Señor, pero el Señor lo puso al descanso. Y 10 años más tarde murió mi mamá. Y también está enterrada junto con él en el Forest Lawn. Yo anhelo ese día, cuando las tumbas se abrirán y cuando los muertos resucitarán gloriosos para juntarnos y nunca más separarnos. Y juntamente con ellos, yo eso en mi Biblia lo tengo subrayadito, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, para estar así para siempre con el Señor. Esa es la esperanza bendita de todo cristiano. Esa es la esperanza que hay en la muerte. Que la muerte no es el fin de todo. Si los muertos fueran a estar en el cielo al morir, entonces ¿qué sentido tendría de que venga Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice la palabra de Dios? Si ya están juzgados, si ya están en la gloria, si ya están allá con el Señor. Miren que la Biblia dice que los muertos no van a estar con el Señor, ni van a alabarle. ¿Quieren leerlo? Vamos a leer 1 o 2 versículos. Vamos al libro de Salmos. En el Salmo 6. Salmo 6. Dice el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti,
en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí el salmista le está pidiendo a Dios que le salve su vida porque está siendo perseguido el rey David y Saúl lo quiere matar. Miren lo que dice en el versículo 4, el anterior a ese. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte, versículo 5, no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Nuevamente, en el Salmo 115, Salmo 115. Dice en el versículo 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Los muertos no van a alabar a Dios. Si estuvieran en el cielo, estuvieran alabando a Dios. Pero aquí dice, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. ¿Ustedes se acuerdan del rey Ezequías? El rey Ezequías fue notificado por el profeta Isaías que estaba enfermo de muerte. Y el profeta Isaías le dijo, prepara tus cosas porque de esta no te escapas, te vas a morir. Tenía cáncer, por cierto, tenía un tumor maligno. Y le dijo, tus días están contados y te vas a morir. Pero Ezequías no se quería morir. ¿Quién se quiere morir, verdad? Y le comenzó a orar y a llorar y a suplicar a Dios que le perdonara la vida, que él no quería morirse. Y Dios lo escuchó. Pero es interesante ver el argumento que usó Isaías para pedirle a Dios que le preservara la vida. Vayan al libro de Isaías, no Isaías, sino Ezequías, es el rey. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 38, está la enfermedad de Ezequías. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y le dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró hasta puso su cabeza contra la pared en un rincón y comenzó a orar y a llorar y a pedirle a Dios. Y miren parte de su oración. Allí mismo en el capítulo 38 dice el versículo 18. Porque en el sepulcro nadie te exaltará. El Seol no te exaltará. No te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, versículo 19, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Vean lo que le está diciendo Ezequías a Dios en su oración. Señor, si me muero, en el sepulcro nadie te va a alabar. Dame la vida, dame más años de vida, porque el que vive, ese es el que te dará alabanza. Si tú quieres que yo cuente de tu verdad, que le enseñe a mis hijos de tu camino, pues entonces devuélveme la vida. Y Dios dijo, está bien, te voy a devolver o te voy a dar 15 años extra de vida. Y es interesante porque Dios es el Todopoderoso y Él lo podría haber sanado con solo decirlo. Es más, Dios hizo un milagro
tan y tan grande para mostrarle que de verdad le iba a perdonar la vida, que si no estuviera en la Biblia escrito yo no lo creería. ¿Saben lo que dice? Casi es increíble lo que dice aquí. Dice en el versículo 7, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que te ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el reloj, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales ya había descendido. La sombra en el reloj de sol va marchando así, ¿verdad? Y Dios hizo que volviera la sombra 10 grados hacia atrás. ¿Saben lo que es eso? En otras palabras, para que la sombra del sol, en lugar de seguir avanzando, retroceda, Dios tuvo que parar la rotación de la tierra y volverla a rotar para el otro lado, para que la sombra regresara hacia atrás. Nosotros sabemos que no es el sol el que se mueve, sino la tierra, ¿verdad? Y para que la sombra regrese, Dios paró la rotación del planeta Tierra, que está girando así, y lo hizo girar para el otro lado. Ahora, el Dios que tiene el poder de hacer eso, podría haber sanado a Ezequías así, con solo haberlo dicho. Pero no lo sanó de esa manera. Miren lo que dijo Dios, versículo 21, a través de Isaías el profeta. Tomen masa de higo, pónganla en el tumor y sanará. Dios mandó a que lo curaran con un remedio natural. Fíjense qué interesante. Ahora, Dios es el que puede hacer milagros. Podría haberlo sanado en forma instantánea, pero no, mandó a que le hicieran un tratamiento natural, con una medicina natural, con una masa de higo, que se la pusieran sobre el tumor que ya estaba abierto, como llaga abierta, y le fueron aplicando su aplicación de medicina natural y se sanó. Ahora, ¿lo sanó el higo? No, lo sanó Dios. Dios le había prometido que le iba a devolver la vida, pero Dios usó un medio de medicina natural para lograr la curación del rey Ezequías. Por eso nosotros estamos enseñando en nuestra universidad en Baldwin Park medicina natural. A veces la gente no cree en esto, creen que no, que solamente hay que ir con los médicos, que son los únicos que curan. Ningún médico cura, ni los naturistas ni los médicos alópatas curan. El que cura es Dios, pero la medicina natural no es invasiva. La medicina natural no trae efectos secundarios, porque te curan de una cosa y te enferman de otra, con las drogas. Por eso nosotros estamos enseñando naturopatía y hemos visto milagros de personas que se sanan del cáncer, de la diabetes, de la artritis, de enfermedades del corazón. Dios hace el milagro. Y les invitamos a aquellos que nos están viendo por el canal de televisión y que les gustaría estudiar, pueden sacar su carrera de naturopatía, una licenciatura, un bachillerato en naturopatía. Las clases van a comenzar este próximo domingo, el 14 de febrero, en Baldwin Park. Así que llamen a nuestra oficina del Evangelio Eterno para conseguir toda la información y aprovechar. Ese fue el comercial, ¿ok? Volvemos ahora al estudio de la palabra de Dios. Estábamos hablando de la muerte, ¿verdad? Y que nadie va a alabar a Dios en la muerte. Y Ezequías conocía muy bien eso, porque le dijo: Señor, devuélveme la vida, porque en el sepulcro nadie te va a alabar a ti. Si fuera cierto que los muertos se van al cielo, pues entonces cuanto más rápido nos morimos, tanto mejor, ¿verdad? Pero nadie se quiere morir. Si fuera cierto que en verdad nos vamos a ir a estar con el Señor en el momento de la muerte, entonces ¿por qué nadie quiere que su ser querido se muera? La muerte es un tiempo intermedio entre
la vida y la vida eterna. Y los que están muertos, para ellos el tiempo no pasa. Para los vivos es el problema, porque nosotros sí tenemos que seguir viviendo y nos hace falta ese ser querido, lo extrañamos y transcurre el tiempo y nos duele la separación. Pero el muerto no sufre, el muerto no sabe nada. Fíjense qué interesante esto. Cuando una persona muere, leámoslo, está en el Salmo 115. Salmo 115. Ese versículo ya lo leímos. No alabarán los muertos a Jehová. Entonces vamos al Salmo 146. Salmo 146. Miren qué interesante el proceso de la muerte, cómo lo explica aquí. Dice el versículo 1 en adelante: alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová, versículo 2, en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Otra vez el mismo énfasis. Para alabar a Dios, Dios nos ha dado esta vida. Y le podemos cantar y alabar a Él mientras tengamos vida. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 4. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Sale su aliento, su respiración, vuelve al polvo, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Si fuera como dice la gente, que el espíritu se sale del cuerpo y sigue viviendo en otro lugar, pues tendría pensamientos. Pero la Biblia dice, en el momento de la muerte, perecen sus pensamientos. Para el que muere el tiempo no transcurre. Cierra sus ojos y cuando los vuelva a abrir, va a estar en la presencia del Señor. Puede haber pasado un año, pueden haber pasado 10, pueden haber pasado 100 años, pueden haber pasado 1000 años, que para el muerto es un segundo, porque él pierde su pensamiento, el proceso cognitivo se detiene en el momento de la muerte. Deja de pensar, deja de sentir. Yo no sé por qué la gente, yo creo que es por remordimiento de conciencia, ¿verdad? Pero le habla a los muertos y le dice, ay, perdóname, mira, y lo besa. ¿De qué sirve todo eso si ya no lo pueden escuchar? Todavía un minuto antes que se muera le puedes decir te amo. Le puedes dar un beso y lo va a sentir. Pero en el momento que se murió, ya no siente tu beso, ya no siente tus palabras. Ya son de balde. La gente gasta en llevarle flores al cementerio. ¿Por qué no se las llevaron en vida, cuando las podían oler, cuando las podían ver? Qué paradoja que es la vida, ¿verdad? Mientras estamos vivos, pero después de muerto, entonces sí les llevamos flores. Eso hay que hacerlo cuando la gente está viva. En el momento en que se mueren, perecen sus pensamientos. Ya vimos que no tiene ni amor, ni odio, ni envidia, ni rencor. No puede hacer nada. No hay ciencia, ni sabiduría, ni entendimiento. Todo se acaba en el momento de la muerte. Y el que está muerto está inconsciente, no tiene conocimiento de nada. Ni siquiera le pasa el tiempo. Por eso es tan hermosa la muerte de los santos, dice la Biblia. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque cierran sus ojos y lo próximo que van a ver es el rostro de Cristo Jesús. Podríamos decir, en sentido figurado, que el que muere va derechito a la presencia del Señor. Así es.
El que muere va derecho a la presencia del Señor. No en el tiempo. En el tiempo pueden pasar 50 años, 100 años. Pero para el que muere, el próximo minuto consciente de su mente, el próximo segundo, cerró sus ojos, el próximo segundo va a estar viendo el rostro de Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Los muertos no saben nada, pero el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, el tiempo ha transcurrido en esta noche. Vamos entonces a repasar lo que hemos visto, porque mañana vamos a ver algo muy, pero muy interesante. Mañana vamos a ver qué sucederá con los que no estén preparados para la venida del Señor. Hoy vimos que Cristo prometió regresar, que los ángeles dijeron que va a regresar de la misma manera como se fue, que Él resucitó con un cuerpo físico, que ascendió al cielo con un cuerpo físico, que intercede por nosotros como hombre, como varón, y que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos como hombre, con cuerpo físico. Hemos aprendido que Él va a venir en forma visible, va a venir en forma audible, sonará la trompeta, va a venir en forma física, le veremos tal cual como Él es. Va a venir en forma gloriosa, acompañado de millones y millones de ángeles. Va a venir a hacer juicio y a salvar a los que le esperan. Va a resucitar a los muertos. Vimos que Él tiene el poder no solo de hacer juicio, sino también de dar vida a todos los que Él quiere darles vida. Y todos los muertos, buenos y malos, van a resucitar. Los justos para vida eterna y los impíos para condenación. Ahora, hemos visto lo que va a pasar con los muertos. ¿Qué va a pasar con los vivos? Los que estemos preparados para la venida del Señor, ya vimos que vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que resuciten para irnos con Él. Pero no nos vamos a ir, no nos vamos a ir con Él con un cuerpo mancillado por el pecado y la enfermedad. En el momento de la venida del Señor va a sonar la trompeta. Los muertos van a resucitar y los vivos vamos a ser transformados. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Y ya esto es lo último que estamos viendo esta noche. Dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Otra vez, ¿cómo le llama la Biblia a la muerte? Sueño, el dormirse. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Fíjense, ¿cómo dice aquí que no todos vamos a morir? Que no todos dormiremos. ¿Qué no es ley de esta vida que todo el que nace tiene que morir? ¿Cómo? Ah, muy bien. Va a haber una generación, y va a ser la nuestra, Dios mediante, que va a estar viva cuando Él venga. Por eso dice, no todos dormiremos, porque va a haber algunos que van a estar vivos cuando Él venga. Pero todos seremos ¿qué? Transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un guiño, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria sobre el sepulcro, la victoria sobre la muerte es en la venida de Cristo Jesús. Y la muerte va a ser destruida. Porque el postrer enemigo que será destruido será la muerte. La muerte no es un amigo. La muerte no es algo deseado, es un enemigo. Así dice Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 26. 26, Nacho. Todavía esperamos. El 26. Ahora. Y el postrer enemigo que será destruido es la ¿qué? La muerte. La Biblia dice que la muerte es un enemigo. Es un intruso que se metió. El plan de Dios era que el hombre viviera eternamente, si era obediente a Él. Pero por su desobediencia entró la muerte a este mundo. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso existe la muerte. Pero aquí dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando el Señor venga, la muerte va a ser destruida para siempre. Los vivos seremos transformados y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y todos juntos seremos elevados en las nubes a recibir al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Esa es la bendita esperanza del cristiano. Yo anhelo ese día. Hermana. Muy buena pregunta. Hemos hablado de los muertos en Cristo que van a resucitar. ¿Y los otros muertos? ¿Cuándo van a resucitar? Y luego, hemos hablado de los vivos que estemos esperando a la venida del Señor, que seremos transformados. Pero ¿y los otros que no están preparados, que no aceptaron al Señor, que rechazaron su gracia, su perdón y su misericordia, que no quisieron arrepentirse? ¿Qué va a pasar con ellos? La hermana dice, ¿van a ser destruidos aquí? ¿O van a ser echados al infierno? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quieren saber? Vengan mañana, pues. Vengan mañana. Porque vamos a estudiar exactamente lo que va a pasar con los impíos. Ya leímos esta noche que van a ser echados al castigo eterno. ¿Cuánto tiempo va a durar el infierno? Eso vamos a ver mañana por la noche. ¿Qué va a pasar con los impíos? Anoche vimos un poquito de eso, donde dice que va a ser como en los días de Noé, que los tomó el diluvio y los destruyó a todos. Así será la venida del Señor. Pero lo vamos a ver más en detalle y vamos a estudiar. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del milenio? ¿Sí saben lo que es el milenio? ¿Sí saben que el diablo va a ser atado por 1000 años, pero que después va a ser desatado un poco de tiempo? Ese va a ser el tema de mañana por la noche. ¿Qué sucede con los impíos? ¿Qué sucede con el diablo? ¿Qué sucede con los malos? ¿Y por qué el diablo va a ser desatado después de 1000 años? En esta noche hemos aprendido entonces que necesitamos prepararnos para la venida del Señor, para estar listos cuando Él venga.